Muy bien, señores, arrancamos ya con la economía, con todo, porque, bueno, hay un montón de temas. Primero, no sé si quieren decir algo del censo. ¿La pasaron bien con el censo, Cintia? ¿Algún problema? ¿Te censaron? No, todo perfecto, me censaron. Tuve que llamarla a la censista porque iba y venía y no me tocaba el portero. Censista, venga. Y le di el código y rápidamente terminé el censo. Muy bien, una jornada interesante de lo que significa la formación de estadísticas, ¿no? Que es vital justamente para hablar de políticas públicas. Y me parece que hay que remarcar eso, políticas públicas, porque acabamos de ver una escena de cinismo político que te la volio dire, pero bueno. Bueno, tenemos, la economía es todo un tema, pero no sé si Florencia, que es economista del CEPA, y bueno, no sé si quieres decir algo sobre lo que charlábamos recién, no para contestarle a Mazot, pero bueno, en general. No, me quedé enganchada un poco en el debate de la deuda, que hablaba, bueno, 200.000 palos tomó el macrismo de deuda en dólares, una bestialidad, y dicen que es para pagar deuda anterior, y en realidad uno de cada 3 dólares que tomaron fue para pagar deuda anterior, o sea que 2 dólares se quedaron ellos y se fueron a la formación de activos externos. Un debate muy grande, ¿no? Pero bueno, a veces uno escucha todavía dirigentes de la oposición hacer esa mezcla de deuda en dólares con deuda en pesos y es difícil no responderle también teniéndolo acá cerca. Y con lo de, bueno, otro día él dijo que venía a debatir. Con la disputa Álvarez Agis, Martín Guzmán sobre retenciones y demás, ¿qué pensás? Bueno, yo creo que es un debate importante y que nos tenemos que dar el tema de las retenciones. A ver, si uno mira qué pasó con el precio de algunos alimentos en el último índice que salió de inflación, lo que vemos es que la harina aumentó 18%, el aceite aumentó también en el orden del 18%, y uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasó con el fideicomiso del trigo? Que era la herramienta que tenía el Estado y que llevó adelante Comercio Interior. ¿Funcionó o no funcionó? Bueno, tardó en implementarse y efectivamente no tuvo tanta fuerza en el desacople de los precios internos y externos. Y las retenciones tienen un doble impacto positivo. Por un lado, te permiten mejorar el nivel de ingresos. ¿Por qué? Porque las retenciones implica mayor nivel de ingresos también por derechos de exportación. Y por otro lado, te permite, es una herramienta más efectiva en cuanto al desacople de precios locales e internacionales. Ahora, hay algunos sectores que dicen, bueno, sí, pero si vos aumentabas las retenciones, por ahí no iban a liquidar los dólares suficientes, ¿no? Y nosotros necesitamos acumular dólares. Bueno, la realidad es que no se subieron las retenciones y tampoco se acumularon dólares en las reservas del Banco Central. Esa pelea de entre reservas y pan a un precio accesible, perdimos las dos cosas. Terminamos ni reserva perdiendo, ni pan a precio accesible. Exactamente. Así que yo creo que es una herramienta que tiene que ver también con cómo es nuestra estructura productiva y que tiene que estar en el debate y tiene que ver, es una herramienta efectiva para este contexto, ¿no? Estamos viendo que India, por ejemplo, decidió cerrar directamente las exportaciones de tiro. No es un gran exportador India, sí es un gran productor, no es un gran exportador, pero digo, es un debate que me parece que internamente lo tenemos que dar y que creo que en este contexto es una política necesaria. A ver. No, le quiero preguntar a Florencia, ¿cómo viene mayo? ¿Cómo estás viendo la evolución de los precios de mayo? Porque algunos son un tanto pesimistas. Bueno, a ver. Perdón, ayer creo que dijo 5% la inflación en mayo, dijo Guzmán ayer con Berkovich, creo, ¿no? No sé si lo escuchaste. Dijo 5, no dijo 5 cuánto, entre 5 y 6 más o menos. Faltando 2 semanas, lo cual ya tiene un componente de anticipatorio, ¿no? Falta medio mes todavía para ir anticipando ya tan fácil el número de inflación, ¿no? Cuidado. ¿Qué querés que te diga? No, bueno, me parece poco serio adelantar con medio mes. Uno supone que el ministro de Economía tiene algunas herramientas más que... Pero no ve el futuro, Pablo. Si faltan 12 más, falta medio mes para terminar el mes y vos hacer... Tiene un componente anticipatorio. Por eso, comparto. Una aspiración. Ahí está. Esa me gusta más. No, a ver, para responder a la pregunta, ¿qué pasó? Para responder a la pregunta quiero ir un poquito para atrás nada más. Cuando uno ve que la tercera semana de marzo aumentaron tan fuerte los precios de alimentos, impactó en el índice de marzo, pero también tuvo un arrastre en el índice de abril. Ese arrastre de ese fuerte aumento de la tercera semana de marzo, ¿se acuerdan cuando viene la guerra contra la inflación y se produjo un fuerte aumento en los precios? No se va a ver tan fuerte en mayo, ¿sí? Por eso es que también se espera que en mayo el arrastre ese no sea tan fuerte y por lo tanto tenga cierto alivio. De cualquier manera, es difícil cortar con la inercia que venimos trayendo, o sea que no vamos a esperar un número tan bajo,
pero de cualquier manera va a ser un número, se espera un poco más bajo que lo que fue abril y marzo. Que el mes antes. Sí, Cortito, Cintia, que te voy cortito. con Romina, Aprovechando que está Florencia, quería poner un tema sobre la mesa, que es el endeudamiento de gran parte de la sociedad, incluida y sobre todo de la clase media, porque lo que está haciendo el gobierno es aumentar las tasas de interés para que la gente, por ejemplo, no compre dólares. Y se supone que no compra dólares, pone el dinero en un plazo fijo y entonces la tasa de interés es alta. Yo creo, capaz que vos corregime, Florencia, que ese mercado, esa gente que compra dólares, no compra dólares y los pone en plazo fijo, no incide en el punto del tema dólar. Pero así como sube la tasa del plazo fijo, sube la tasa de lo de la tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay una cantidad enorme de gente que no solo está pagando los mínimos de la tarjeta de crédito, no sé si tenés datos sobre el endeudamiento, sino que además toma deuda personal, porque va al banco y le dice, yo no tengo... No, ayer Bellimoni contaba que no les están dando un bono, el bono de ANSES, a gente que tiene deuda en tarjeta de crédito. Claro. Pero son deudas para pagar comida Por y bueno, y supuesto. por eso no califican para el bono. Pero bueno, se está reproduciendo lo que pasaba con el macrismo, que era un enorme endeudamiento de las familias. Exacto. Pero Romina, después lo contesta Florencia. Romina del Pla está con nosotros. Bienvenida, Romina. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas Bueno, noches. ¿cómo ves este debate? Bueno, yo creo que la situación es muy seria, porque ustedes se dan cuenta que estas 2 primeras semanas de mayo, en realidad, si uno va a indagar, los alimentos han pegado un nuevo salto. Entonces, el nivel de confiscación del ingreso es fenomenal. Y se está explicando la tendencia de los trabajadores en blanco a reclamar, y hemos visto, como hacía bastante tiempo, paros de algunos sectores. Por ejemplo, docentes universitarios, que paró con Ado Histórica, el SUDNA neumático que está en plenas paritarias, los bancarios que pararon hace 2 semanas. Entonces, efectivamente, empezamos a ver que esa presión sobre los ingresos que se licúan rápidamente y las paritarias que se han firmado, que incluso se ha hecho mucha bambolla por parte de distintas direcciones sindicales, que rápidamente han tenido que salir a revisarlas, porque claramente en estos niveles de inflación, pensemos, 6,7 marzo, 6% abril, mayo, aún si fuera este 5% que creo que nadie lo cree, de todas maneras es una enormidad, ¿no? Y la proyección es tremenda, y todos los trabajadores venimos de atrás, venimos corriendo siempre con salarios viejos, esa inflación nueva. Entonces, me parece que eso es lo que está explicando, que si hoy vos necesitas 95.260 pesos, que es la línea de la pobreza, bueno, está claro que la enorme mayoría de las familias están por fuera de eso, ¿no? Juan Marino, bienvenido también. Hola, Pablo. Bueno, Bueno, está claro el punto, ¿no? sí, la situación es muy difícil. Coincido con el análisis económico que hacía Florencia. No coincido con lo que dijo Martín Guzmán. Tenemos una situación donde los precios de alimentos están descontrolados y nuestro gobierno nacional del Frente de Todos, que integramos como partido piquetero, tiene que tomar medidas acorde a eso. No se puede rechazar a priori la suba de los derechos de exportación. Tenemos una situación donde el año pasado se prohibieron las exportaciones de carne. Eso generó cierto control en el precio de la carne y cierta garantía de abastecimiento. Se levantó esa medida y hoy de vuelta tenemos constantes subas en los precios de la carne. Necesitamos que haya un aumento generalizado de ingresos para hacer frente a la inflación. El salario básico universal es una necesidad urgente, se presentó el proyecto en el Congreso. Ayer Guzmán dijo que lo están analizando. Yo creo que no hay mucho para analizar, que hay que impulsarlo de inmediato porque nuestro pueblo no está llegando a fin de mes y necesita tener garantizado el derecho a comer. Lo mismo con el aumento general de salarios por decreto, porque los aumentos salariales vienen corriendo atrás de la inflación y necesitamos recuperar poder adquisitivo. Hoy trabajadoras y trabajadores que están registrados no llegan a fin de mes. No, está clarísimo. Dijo Sergio Berni, lo estoy leyendo para no meter la pata, este gobierno ha generado un daño irreversible. Vos como integrante del gobierno, aunque tenés algunas críticas, ¿pensás que es así? No, yo creo que el daño se puede revertir si se cambia el rumbo económico. Pero está abierta la disputa. Hay una discusión abierta en el Frente de Todos, donde estamos diciendo muy claramente el equipo económico cree en la teoría del derrame, están equivocados, y en función de eso vienen ajustando como quiere el FMI, pero la inflación sigue subiendo y especialmente en alimentos. ¿Derrame bueno, está bien. Yo creo que lo que dice Martín Guzmán es, con esta macroeconomía vamos a ir bajando la inflación y mejorando y es lo que está el poder pasando. adquisitivo.
¿Y es lo que está pasando? No, el tema es si está pasando o no. Sí, está es lo pasando. que dice. La inflación Sí, es lo que está dice. pasando. Pará. Porque si la inflación es del 5, está pasando. ¿Está Por eso- pasando? A ver, Guzmán está haciendo gradualismo macrista dentro de un gobierno peronista y por eso se lo quieren comer crudo. Entonces, si va a pasar, a ver, si el programa de Guzmán nos va a llevar a buen puerto, yo tengo la creencia de que no, porque digamos los números demuestran de que no. Y déjame responder un poquito lo que estaban diciendo antes. A ver, muchachos, sumarle un impuesto a un precio no baja el precio local, o sea, el impuesto se le suma al precio. Entonces, a la hora de subir, con la intención de bajar el precio del pan, subir retenciones, no va a suceder. En realidad todo eso se traslada y el precio del pan va a salir más No, caro. pero perdón, Leandro, ¿vos estudiaste economía? Por supuesto, Pablo, estudié en la UBA, estudié en Ditela, estudié en DITE, estudié en Inglaterra, estudié en el Fondo, estudié en Harvard. Pero- Estudié muchísimo más que todos ustedes juntos. Ah, bueno, pero las Así que- retenciones... No, yo No, no, Son no, para Pablo, bajar- Pablo. No, son para- no. Las Sí. retenciones son un impuesto a un producto. No son y ese un impuesto. impuesto se suma al precio. Entonces vos cuando vas al consumo, al final, No al es producto así. final, el producto Pero eso final es una tiene burrada, incluido perdóname. ese impuesto. Leandro, eso es una barbaridad. Yo tengo una pregunta. Es una barbaridad, no sabe Pablito, cómo funciona. Ayúdame con este Pará, ejemplo. pará. Que te Porque conteste vos Florencia, que a estudia la economía. factura de luz le das un subsidio para que el precio sea más bajo, ¿correcto? Ahora al pan le estás poniendo un impuesto. Explícame cómo para un determinado producto, para bajar el precio, le pones un subsidio, pero al otro le estás poniendo un impuesto. Porque es un impuesto la exportación. a una Estás exportación encareciendo con la otro exportación. precio. Estás encareciendo la exportación con el objetivo de que la provisión al No mercado estás encareciendo la local... exportación, estás Vos encareciendo le ponés el un precio local. impuesto al encareciendo trigo la que se va exportación. para Estás afuera. encareciendo- No, no, no. estás hay- encareciendo hay- el pero precio es del una bar- producto. no, perdóname. Pablo, hay Pero una es una cosa que- barbaridad. No, Pablo, vos pensás- Escuchá, ¿Vos creés que el precio local va a caer porque le pones un impuesto? Entonces lo que decís La vos es una administración del barbaridad. comercio exterior, Leandro, eso no una no, no, potestad no. de los Explíquenme. estados. No, perdóname, La perdóname. administración del comercio exterior, eso no es una potestad de los estados. ¿Y qué Listo, tiene el que- Para Estado- que le el explique. Estado- No, pero listo, no, pará. Leandro, Por favor, Leandro, me estás no, no, diciendo- no. Si vas a hablar solo vos, no, te tengo que cortar el micrófono. ¿Me dejás que Escuchá, no, escuchá. Aprendé quiero a debatir explicar. escuchando. Le quiero explicar. No, porque no entendés. Pero La necesita que le retención. explique. ¿Podés callar tu minuto? Me Te lo siento en pido, la por favor. primaria a veces. No, porque si no, es un monólogo tuyo. Dale, explíquenme. La retención es un impuesto al trigo que se va afuera. O sea, el impuesto es para lo de afuera, no para lo de adentro. ¿Es así o no, Florencia? Sí, y aparte Pues la es verdad para que que no sacás impacte a el cualquiera precio vos, ¿eh? internacional, porque no te gustan las retenciones, bueno, puedes aplicar un cupo, por ejemplo, puedes exportar esto y esto no lo tenés que abastecer sí o sí el mercado interno. Pero ¿Vos perdón, pensás que eso aumenta hace la que el precio retención. local baje? Pará, Y el aumenta cupo, la no está retención, como él sujeto, dice. el cupo no está sujeto al trámite parlamentario que puede ser complicado para el gobierno. También, porque, bueno, todo lo que es los debates impositivos además tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Pero entonces, además es poniendo otro- ese impuesto, vos me parece que también desacoplaste lo que los ellos precios y acá el intentan precio Dejala local explicar, está terminar. abajo. también por creo favor, Leandro, en serio. que es un debate el que él está planteando acá interesante, el tema impositivo, ¿no? Porque está también esta idea generalizada de, bueno, vamos a sacar los impuestos y entonces van a bajar los precios y la economía va a crecer y se va a generar más puestos de trabajo, ¿no? Y es todo un discurso muy lindo que plantean desde esos sectores. De hecho, recién escuchaba que decía, bueno, tenemos que bajar el déficit fiscal, pero tenemos que sacar los impuestos. Entonces, no queda claro cómo es que van a hacer las cosas bajando impuestos. Y bajás el Sí. gasto más que los impuestos y ya está. y te No, bajó el no. déficit. No es tan difícil. funciona así. Es como no funciona así. contradictorio, Es ¿no? totalmente contradictorio el Claro. discurso No que, es ellos contradictorio. están Vos planteando en tenés este un gasto, momento. tenés Querés un bajar el impuesto, déficit y tenés el querés déficit, sacar los bajás el gasto impuestos. más que la Entonces, recaudación, te bajás el baja el nivel de déficit. recaudación que tiene el Estado y querés bajar el déficit. Tenés que achicar el gasto. Claro, y es Bueno, lo que no, tenés que eso hacer. es lo que ustedes están ocultando, que es bajar No lo estamos ocultando, lo decimos abiertamente. Hay que bajar el gasto. Hay que bajar el gasto. Es el principal problema del país. Por ahora lo único Ah, que baja es la inflación, que va a ser un 5. Sos Lo un dijo eterno, Guzmán. sos un optimista. Yo soy un optimista, claro, pero yo espectacular. A ver, creo que Romina. va a ser del tren, dice. A ver, Bueno, Romina. mira, en primer lugar, varias cosas. Esperemos que baje la inflación, creo que es lo que todos Sí, sí. esperamos, pero no a priori Se no van a callar unos pareciera. cuantos después. A priori no pareciera. Pero el problema es que además estamos frente a una situación de desequilibrios muy brutales. Y entonces el problema acá que tenemos es que las medidas de fondo que hay que tomar siguen sin tomarse. Nosotros las venimos insistiendo, no ahora, venimos insistiendo bajo el gobierno macrista, cuestionando las medidas que estaban tomando, y apenas asumió este gobierno, nadie nos puede acusar de no haber advertido que justamente parte de estas cosas que hoy estamos debatiendo y que hoy son aparentemente patrimonio común de otros sectores, nosotros no las advertimos en su momento cuando se votó allá en diciembre del 2019 esa primera ley, digamos, ómnibus, que tomaba una serie de cuestiones. Los mismos temas que estaban planteados ahí siguen estando presentes hoy. Por ejemplo, el problema del comercio exterior y las exportaciones. Bueno,
hay que tomar una medida drástica. Basta de que se subregistren las exportaciones y se siga, digamos, pretendiendo imponer el precio internacional acá adentro. No, por lo tanto hay que nacionalizar los puertos. ¿Por qué? Porque los puertos son privados, por esos puertos privados hacen todo tipo de trapisondas, estafas, subregistros, declaraciones juradas que no son lo que se dice, etc. Entonces terminamos portando, Paraguay exporta cosas que no produjo y ese tipo de cosas que ocurren acá. Y lo otro que hay que hacer es efectivamente hacer un monopolio estatal de ese comercio exterior. No podemos seguir permitiendo que se siga desenvolviendo de esta manera. Pero porque ya vimos que las medidas de control parcial no van, se escapa. Entonces, ese tipo de medidas de fondo que hay que tomar, este gobierno está claro que no las puede tomar. Está claro que no las puede tomar. Entonces, el problema que tenemos que debatir es que justamente frente a este cuadro de empeoramiento de las condiciones sociales, necesitamos un programa alternativo para aplicar. Quiero cambiar un poquito del tema económico. Venimos desenvolviendo. Está claro, para que todos opinen sobre esto que dijo Patricia Bullrich, que a mí por lo menos me sorprendió y lo comentaba recién con Mazota. A ver. Los argentinos estamos cansados, desesperanzados, decepcionados, deprimidos, hartos. Y por eso nosotros estamos impulsando un cambio rotundo, un cambio hacia la austeridad, hacia el fin de los privilegios. La línea del cambio, yo la tengo clarísima, no hay otra. Cambio y con valentía, sin dejar que nadie se nos interponga en el camino para trabarnos ese cambio. Ni 14 toneladas de piedra, ni paros generales, ni paro de docentes. Hay que animarse a que el cambio sea de verdad. Bueno, ¿qué tal? Vos, Cintia. No. ¿Qué me está pidiendo, Pablo? O sea, ¿cómo se analiza el discurso de esta oposición, de Patricia Bullrich? ¿No? ¿Cómo se analiza cuando ella dice, estamos hartos? Ellos son responsables de esta situación. Ellos generaron las condiciones para que se dé esta situación. Podemos tener una enorme cantidad de críticas sobre el rumbo del gobierno, sobre el plan económico, sobre el acuerdo con el fondo, sobre si es o no peronista el plan económico, sobre si hay o no hay plan económico. Ahora, Patricia Bullrich es una de las principales responsables de que estemos en esta situación. El endeudamiento a 100 años, ¿se olvidan del endeudamiento a 100 años? No, increíble, pero ojo, porque también me parece que hay un mensaje a la gente que piensa salir a la calle, Romina y Juan, para ustedes lo que dijo Bullrich, los va a pasar por encima. Pablo, perdón, déjame yo pienso que... Pero si la campaña de Juntos por el Cambio, la campaña de Juntos por el Cambio, cuando arrancó la campaña de Juntos por el Cambio, empezó con una represión en la 9 de julio de dirigentes. No, ¿te acuerdas con el protocolo y demás? Lo que yo sí destaco de las palabras de Patricia Bullrich es que es por lo menos no es un discurso deshonesto. Es decir, a diferencia de la campaña para las elecciones de 2015, ahora Juntos por el Cambio está diciendo todo lo que planea hacer. Y es cierto también que los argentinos están hartos, están descorazonados, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuenta la mitad de la película donde le asiste la razón a la oposición diciendo que los argentinos están hartos. No contempla que dentro de ese hartazgo está el desastre que ellos dejaron. Pero además, yo sí quiero destacar la honestidad brutal con la que se está manejando ahora, porque a diferencia de 2015, yo quisiera pensar que ningún argentino no va a estar anoticiado de lo que está votando. Está diciendo Patricia Bullrich, y lo relevábamos hace muy poquitos días, el cambio es con dolor, el cambio es... Y lo dijo Arieto hoy de vuelta con todo lo malo que tenga que sucederle, nos va a pasar, pero tenemos que hacerlo con valentía. Y ahora también lo está diciendo, es sin sindicatos, sin movimientos sociales. Pasa todo por encima. Yo le digo a ustedes que van a salir a la calle, vos, Juan, y vos, Romina, ¿pero qué opinas? ¿Te van a pasar por encima? Dice. No nos van a pasar por encima si llegan a ganar. Si llegan a ganar, cosa que dudo mucho, el sector de Bullrich, Milei y compañía, si llegasen a ganar, no duran en el gobierno. Macri, con una línea más gradualista de la que propone Bullrich, no pudo reelegir. Bullrich, que es el sector de Juntos por el Cambio, que quiere una alianza con Milei, no tiene viabilidad política en este país. Este es el país del movimiento piquetero. Este es Juan, el país del los movimiento piqueteros obrero que y los sindicatos fueron bastante contemplativos en general con el gobierno de Mauricio Macri. Pero vos cuando tuviste... La CGT, bueno, déjame decir esto. La CGT fue a la Casa de Gobierno, se abrazó a Mauricio Macri en varias oportunidades. Pero eso es lo que está diciendo Bullrich, que fue un error. O guarda, ¿por qué eso es lo que está diciendo Bullrich, que fue un error? Ahora es sin eso. Vos acordate que Pablo, vos acordate que lo hablamos acá
el macrismo espió, persiguió y acorraló hasta a los dirigentes propios, a los que consideraba afines. No, pero por eso digo, el eje es, eso lo hizo. Pero esto que nos ahora está dice, diciendo Juan es- ahora dice, eso fue un error, Acá está diciendo Bullrich. en 2017, 14 y 18 de diciembre, hubo un argentinazo contra Macri y gracias a esa pueblada que fue contra la reforma previsional, no pudieron meter la reforma laboral y no pudieron No, meter no es cierto. todo- La no reforma pudieron previsional, meter la todo- reforma previsional la pusieron Pero no y la importa reforma los laboral detalles. no la Pensemos pudieron en- hacer, no la este pudieron país hacer dejó en claro que hay porque un la límite CGT, un sector de la CGT se opuso y Miguel Ángel Pichetto, mirá qué paradoja, dijo, yo sin el aval de la CGT no avanzo. Está bien, Fue pero por todo eso, eso no fue ahora- lamentablemente por el argentinazo, porque el argentinazo Está bien, pudo María. haber evitado una reforma previsional que de todos modos el macrismo produjo. Mira, dos Romina. cosas. Primero, recordemos que Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza y que también se dedicó a perseguir y a tratar de encarcelar a los dirigentes del movimiento piquetero de ese entonces y fracasó estrepitosamente y fue un gobierno Y eran bastante que menos, se ¿no? tuvo que retirar en las condiciones que ya sabemos porque efectivamente no se puede tapar el sol con las manos. Y el problema es que la pobreza en este país crece y la situación de empeoramiento de las condiciones generales crece. Entonces, la idea de la mano dura es una línea de guerra contra la población. ¿En qué condiciones va a poder avanzar? Bueno, yo creo que va a tener muchas dificultades, ¿sí? Pero el primer punto... Pero dice que no le importa nada, Bueno, que avanza pero contra a ella todos. no le puede importar nada, pero el primer punto acá es que justamente bajo el gobierno macrista, nosotros que no les concedimos nada al macrismo, porque ni nos reunimos, ni festejamos ninguna iniciativa, sino que justamente fuimos el movimiento piquetero y la izquierda que se enfrentó y que no le concedió nada, ni en los sindicatos, ni en la calle. Nos movilizamos el 17, digamos el 14 y 18 de diciembre, y por eso tenemos compañeros que tenemos condenados ahora, como César Aracaki y Daniel Ruiz, que siguen condenados en un juicio por haberse movilizado contra la reforma Le hicieron menos previsional. piquete que Y este si ese gobierno. proceso... Le y si hicieron es- menos piquete y que si este ese gobierno, eso decilo también. Y si ese proceso... Decilo eso Pero pará, efectivamente- los gritos no, por favor. Si ese proceso efectivamente impidió diga que se la verdad. avanzara con la reforma laboral. Porque acá lo dijo clarito Mazot. Ellos, ¿cómo pudieron gobernar esos 4 años sin mayoría parlamentaria? Porque todo un sector del peronismo le votó un montón de leyes al macrismo. Hay y así algo más pudo de los avanzar. piqueteros que dijo Durán Barba que quiero que contestes y después volvemos a la economía. Dale. A los que reciben subsidios ahora no les alcanza y piden aumentos, pero ya no hay plata para eso, dice Durán Barba. Pero dijo cosas peores todavía. ¿eh? Dijo cosas peores. Va a darse una rebelión interna de los piqueteros, planeros y las bases que viven del Estado porque la plata no les alcanza. Puede ser un lío espantoso. Mira, yo quiero que hay que... hubo una marcha federal la semana pasada, 150.000 trabajadoras y trabajadores desocupados que se marcharon en todo el país, pusieron de relieve el cuadro de situación. ¿Qué están reclamando las compañeras y compañeros? Trabajo genuino, que los recursos en lugar de mandarse al FMI y a la especulación financiera que siguen haciendo los bancos con las LELIQs y con todo tipo de negocios, vaya a un plan de reorganización económica real, de construcción de vivienda, de construcción de camino, de escuela, de todo lo que hace falta, que se reabran los lugares de trabajo y la gente pueda trabajar. En ese cuadro, mientras tanto, obviamente la gente de algo tiene que comer, por eso se reclama que haya un subsidio universal a los desocupados. Temas Bien. muy claros. Y en ese sentido, todos los que advierten o dicen, che, acá la rebelión de no sé qué, acá la gente tiene que comer. Por eso Pablo, se va a seguir movilizando. Déjame decir una cosa Sí. cortita, Y porque Juan, vos. respecto de lo que dice del PLA, quiero rescatar buena parte del diagnóstico, pero no deja de sorprenderme la visión de un sector de la izquierda y de amplios sectores de la política que dicen, no le dejamos pasar, no le dejamos pasar, no le dejamos pasar, y pone como ejemplo a Patricia Bullrich. Yo, lamentablemente, lo que veo en Patricia Bullrich es una carrera en ascenso. Patricia Bullrich era un personaje totalmente marginal de la política dentro del peronismo. En la Alianza fue ministra, se fue echada con una patada como todo lo del resto del gobierno. Volvió con otro gobierno tan desastroso como el de la Alianza y ahora está empoderada, al punto tal de que es la presidenta del principal partido de la oposición y es presidenciable. Entonces, donde ustedes ven una carrera fracasada, yo, lamentablemente, veo una carrera en ascenso. Y otra cosa que dicen ustedes, que es, no le dejamos pasar la reforma laboral, hay algo que me parece que tenemos que empezar a tener claro todos los que creemos en algún sentido en los criterios de justicia social y demás. La reforma laboral ya está se entre hizo. nosotros.
Juan, ¿y vos qué pensaste de lo que decía Durán Barba? No, Durán Barba alienta una idea caótica que no se condice con la realidad. Hoy las movilizaciones piqueteras están canalizadas a través de organizaciones que tienen todo un pliego de reclamos. Nosotros como Partido Piquetero y Unidad Piquetera somos parte del Frente de Todos y al mismo tiempo somos solidarios con esas movilizaciones. Y dentro del Frente de Todos tenemos un sector que está proponiendo una salida política para esos reclamos. Recién Romina hablaba del salario, de la universalización de los planes sociales. Bueno, el salario básico universal, nosotros entendemos que es un paso en ese sentido, es un paso positivo en ese sentido. Entonces, en la medida en que haya una perspectiva política con planteos para dar respuesta a las demandas de las compañeras y los compañeros de los barrios populares que no están llegando a fin de mes, esa es la forma de resolver la situación. Por eso lo que dice Durán Barba no tiene cabida. ¿Y vos, Florencia, cómo lo ves? A ver, ¿cuál es el planteo que quiero hacer en este escenario? Nosotros estamos hablando de la importancia de mejorar el nivel de ingresos. Lo estamos hablando acá, bueno, ya sea con un salario universal, con las recomposiciones paritarias, etcétera. Ahora, nosotros ponemos guita en este punto, ¿no? Que es trabajadores, asalariados, etcétera. ¿Cómo hacemos para que esto no se traslade a los precios? Porque acá lo que se genera es lo que teme Guzmán, ¿no es cierto? Una apropiación, exactamente. O sea, no, a ver, lo que se genera que es, este sector dice, bueno, yo tengo que, por ejemplo, a través de paritarias, dar más plata, lo que voy a hacer es voy a aumentar los precios, ¿no? Y se apropian de ese mayor nivel de ingresos que hay. Por eso los salarios siempre van corriendo detrás y eso termina aumentando la inflación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poder hacer? Administrar la puja, administrar el conflicto distributivo, hacer que podamos recomponer el salario y que no sea un traslado a precios, porque si no vamos a estar siempre ¿Cómo se hace eso? en el mismo. Bueno, y acá es donde decimos que el Estado tiene que tener un rol más activo porque es el que intermedia en los sectores. Cuando nosotros hablamos de la importancia de darle mayor presencia a comercio interior, a los controles, a los mercados de cercanía, evitar los intermediarios, estamos hablando de eso, de evitar ese traslado y ese conflicto distributivo. A ver, Leandro Politi, para una vez que pidió la palabra. Gracias. La inflación está bajando. A ver, varias cosas, ¿no? Lo que decía ella recién el tema del salario universal. A ver, el salario universal, si lo querés llamar un subsidio por desempleo, vaya y pase, ojalá que se dé en Argentina. Vos tenés, digamos, muchos subsidios por un montón de cosas, muchas transferencias, mientras que el subsidio por desempleo, que debería ser lo único que existe, prácticamente no vale nada, ¿no? Entonces eso es lo primero que habría que decir. A ver, ahora, sumados a eso, digo... un poco lo que dice Durán Barba. Durán Barba te está hablando de la restricción presupuestaria. O sea, el gobierno está poniendo mucha plata en transferencias, en subsidios, en planes, lo que sea. Vos tenés a los dirigentes piqueteros, llamémoslo como quieran, pidiendo aumento, porque claramente la plata no alcanza 95 lucas para una familia, y obviamente los planes no llegan a eso. Y tenés por otro lado un Guzmán que te dice no tengo más plata para dar, y ahí tenés una puja muy fuerte y si querés la podés llevar a la política entre el albertismo... Pero esa es la descripción, bueno, por eso sabemos. Ahora, sobre eso, si vos me preguntás si la solución a eso es entregar más plata o más controles, claramente no. A ver, más plata no hay, se te va directo a precios, directo. Más controles, obviamente no, porque digamos, ¿cómo vas a restringir a la oferta en una situación en donde el problema que tenés es que Argentina produce menos de lo que tendría que estar produciendo? Y sobre el salario universal, a ver, salario universal sería darle plata a alguien que no está trabajando, ¿sí? Lo resumimos en eso. ¿Eso qué te hace? ¿Te aumenta? No, pero es eso. Eso marca toda tu visión del mundo. Pero Pablo, eso no es. Lo es. Plata hay. El tema es que se lo están llevando los formadores de precios y los monopolios. Acá los monopolios en este país vienen de tener una ganancia extraordinaria. Se la lleva el gobierno con la inflación. Ellos se la están llevando. Pérez el principal recaudador es el gobierno. Las empresas que producen alimentos y venden alimentos en este país. De a uno. Las empresas monopólicas que producen y venden alimentos en este país vienen teniendo ganancias extraordinarias a costa del hambre de nuestro pueblo. Entonces, si esa empresa lo que tiene que haber, no tenés comida. Escúchame, lo que tiene que haber es un impuesto a la renta inesperada, que Guzmán anunció hace un mes y todavía no lo presentó. Pero no con ese impuesto a la renta inesperada se pueden financiar todas las iniciativas para que nuestro pueblo no se muera de hambre. ¿El salario básico universal para qué es? Para que toda persona en este país tenga cubierta la canasta básica alimentaria, para que no haya indigencia, para que se pueda comprar el plato de comida. Lo que vos proponés es hambre para nuestro pueblo. Es importante. Plan universal. No, pero es importante. A ver, para que vayas. ¿Sabes por qué es importante? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de distribuir mejor.
todo lo que estamos acá, calculo, incluso me animo Yo a creo decir que hay que no, producir estamos más, de no acuerdo con distribuir que hay mejor. que distribuir. La pregunta es, ¿cómo hacemos para distribuir mejor si no discutimos impuestos? Digo, porque es lo que está planteando producí bastante más. de que no hay que subir más impuestos. ¿Cómo distribuimos mejor si no discutimos Florencia, pero los mira impuestos? esto que decía Melconian. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Quien genera riquezas es el sector privado. Toma Melconian en su proyecto de plan económico, que no sabemos para dónde va a ir, pero suponemos que va a ir para Juntos por el Cambio, ¿no? El proyecto de gobierno que está Lo está armando. pagando la Fundación Mediterránea, Lo está el plan pagando, económico claro, por de, eso. ¿Y no es de así? Melconian. No es así. que el sector privado el que genera riqueza. Claro, es una parte de la historia esa. Pero no Pero es- en todo pero no es caso, así. pero en todo caso la generación de riqueza no va de suyo con distribución. Es lo que estaba diciendo Juan Bueno, recién. pero si ella lo que O está sea, diciendo porque es que acá- el gobierno tiene que ser el árbitro en todo esto y la inflación está bajando, el gobierno está siendo un buen árbitro. No está bajando la inflación al ritmo que el joven quisiera, por ejemplo, o el que vos quisieras. No, seguro Pero la que el que yo quisiera, seguro que Bueno, no. pero la inflación está Pero bajando. no solamente puede bajar es- al 1 en un Pero mes. no es lo que nosotros No, quisiéramos, no es es lo lo que que nosotros necesita nuestro claro. pueblo. Sí, Nuestro sí, pueblo claro. necesita poder comprar Todo la lo comida. necesitamos. Entonces, la Todos. frase de Melconian que dice, Todos, el no solamente sector lo que privado, representás vos. escúchame, el sector privado genera riqueza. Entonces, el sector privado Sí. tiene una responsabilidad también. Exacto. Acá se tiene que discutir la responsabilidad del sector privado, El que sector tiene nombre y privado paga apellido, que impuestos son también, monopolios, ¿eh? que son Y empresas, ayuda de que esta tienen rueda se que mueva. rendir Todos cuentas pagan frente a la impuestos. población. Sí, pero Me ayuda a que parece esta muy bien, rueda se Pablo, ¿sabes mueva. qué me parece muy No, bien? el Estado Lo que no paga planteó impuestos. Pablo Moyano hoy, de El hacer una Estado movilización, ya sea la Copal, a la UIA, No, para porque reclamarle que se hagan cargo a los monopolios y a los empresarios de este país que se están llenando los bolsillos a costa del hambre de nuestro Pero ¿cuál pueblo. es tu propuesta? Ya, tenés el monopolio, ¿qué haces? O sea, Una de Romina y me tengo que ir a la tanda, dale. Bueno, Está primero, callada. vamos a ser claros. Bajo el capitalismo, el que genera riqueza es el trabajo del obrero. Equivocada. Y no lo han podido demostrar que no sea así. ¿Cómo que y no? es el único Hay sector 200 años de historia que van en genera contra un de todo lo que valor dice Marx. mayor que el que ingresa al proceso productivo. Primer problema. Segundo problema. Efectivamente, acá impuestos, los que principalmente pagamos impuestos, somos todos los trabajadores, asalariados, jubilados, que pagamos el impuesto más regresivo que es el IVA. Las patronales, La inflación es más hay regresiva. que ver qué pagan y qué no pagan. Porque el llanto eterno sobre el nivel de impuestos y la carga impositiva, después hay que verlo. Porque son fugadores seriales de impuestos. El nivel de exenciones a las grandes patronales que se votan en el Congreso sistemáticamente es realmente escandaloso. El nivel de exenciones de cargas patronales es realmente escandaloso. Y el problema no es solo la redistribución. El problema es que acá un montón de recursos se van del país. Se van al fondo, se van en manos de las petroleras que están disputando los recursos que hay, por ejemplo, en Vaca Muerta y en otros lugares. Se por van qué de se la van? mano de las mineras. Entonces, tenemos que rediscutir una reorganización integral de los, Romina. de los recursos para poder discutir cómo salimos adelante en nuestro país. Ahora le contestan a Romina, pero después de la pausa, 2 minutos y estamos de vuelta. Vamos.